La Clínica Renovar es una institución dedicada al cuidado de la salud mental de la población colombiana, reconocida por altos estándares de calidad, un cuidado humano y una atención innovadora continua. La calidad de la atención en salud se ve reflejada en cada uno de los procesos establecidos internamente o reglamentados por normatividades nacionales. Uno de los procesos más importantes dentro de nuestro trabajo no solo trata de brindar un proceso de atención de altas garantías, sino también ofrecer registros de calidad por personal calificado que permitan al paciente y a la CPS tener claridad sobre todos los procesos asistenciales y administrativos, así como también estamos prestos a todos aquellos requerimientos legales en los que por diferentes circunstancias nos podamos ver inmersos. Adoptamos como propias las disposiciones de la Resolución 1995 del 99, por la cual se dictan todos los procedimientos y las consideraciones especiales del manejo de la historia clínica y su calidad. A continuación, presentamos el manejo de la historia clínica de la Clínica Renovar. Empecemos por definir qué es la historia clínica. La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva donde se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud. Esta tiene unas características normativas que son 5. Primera, integralidad. Debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relacionados a la atención en salud. Segunda, secuencialidad. Los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Tercera, racionalidad científica. Es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencia en forma lógica, clara y completa el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, su diagnóstico y su plan de manejo. Cuarta, disponibilidad. Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que son propias impuestas por la ley. Quinto, oportunidad. Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. Para el manejo de la historia clínica se tienen unas consideraciones. En cuanto a la identificación, en mayores de edad se realiza con el número de cédula de ciudadanía. En menores de edad con el número de tarjeta de identidad. En menores de 7 años con el número del registro civil. En el caso en que no exista un documento de identidad de los menores, se utilizará el número de cédula de ciudadanía de la madre o el del padre, seguido de un número consecutivo de acuerdo al número de orden del menor en el grupo familiar. En el caso de extranjeros, se realizará con el número de pasaporte o con la cédula de extranjería. Y por último, para pacientes que accedan a los servicios clínicos y no cuenten con un documento de identidad, se procederá a generar búsqueda por documento de identidad en caso de no tenerlo físico o realizar una gestión por el área de trabajo social para buscar posible red de apoyo o en su defecto, aun si no se dispone de esta, garantizar la atención en salud y resolver las necesidades de los pacientes. El acceso a la historia clínica. El prestador podrá entregar una copia de la historia clínica al usuario o a su representante legal cuando éste lo solicite, para los efectos previstos en las disposiciones legales vigentes. Únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Y a la historia clínica podrán acceder a la información contenida en la historia solamente en los términos que están establecidos por la ley, el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud y las demás personas que determine la ley. El tiempo de conservación de la historia clínica. La historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años que son contados a partir de la fecha de la última atención. Una vez transcurrido ese tiempo, la historia clínica
podrá ser destruida. La seguridad del archivo de las historias clínicas. La historia clínica debe estar archivada en un área restringida, con un acceso limitado al personal de salud que solamente permite el ingreso de personal autorizado, en condiciones que garanticen la integridad física y técnica, sin adulteración o alteración de la información. La historia clínica en la unidad clínica del sistema nervioso renovar limitada. En la unidad clínica del sistema nervioso renovar limitada, la historia clínica es en físico, compuesta por diferentes formatos, cada uno específicos para las áreas y procedimientos que se realizan en la institución y para los grupos interdisciplinarios. Podríamos entonces definir dos órdenes por las diferencias en las complejidades de servicio y el objetivo de tratamiento, que aunque son similares, contienen algunas diferencias circunstanciales. El primer orden entonces podemos definirlo como dos servicios: urgencias y los demás servicios. Para el servicio de urgencias, el orden es el siguiente: triage, ingreso médico, ingreso de psicología, hoja de monitoreo, hoja neurológica, evolución médica, órdenes médicas, hoja de medicamentos, registro de enfermería, notas de enfermería, notas de trabajo social, hoja de admisión, hoja de valoración de riesgo de caída, ayudas diagnósticas, anexos, hoja de autorización, documento del paciente y una copia del FOSIGA. Cuando la historia clínica es cerrada por el egreso del paciente en diferentes circunstancias, al cierre, bien sea en el final del mes o en cualquier lapso de tiempo, deberá ser agregado el egreso hospitalario y la epicrisis, donde se hará el resumen de la atención recibida por el paciente. En los demás servicios, signos vitales, registro individual de ingreso del paciente, hoja de evolución médica, hoja de órdenes médicas, registro individual de ingreso por psicología, evaluación inicial de familia, psicoterapia individual por psicología, psicoterapia familiar por psicología, psicoterapia grupal por psicología, registro de medicamentos, registro de enfermería, notas de enfermería, intervenciones grupales por psiquiatría, evaluación de salud mental por el equipo interdisciplinario, terapia familiar de psiquiatría, terapia ocupacional, terapia de medicina física y rehabilitación, evolución de fisioterapeuta, admisión de pacientes, consentimiento informado, formato de riesgo de caídas, laboratorios, remisiones, etc., autorización de facturación, copia de documentos personales del paciente y una copia del FOSIGA. Al cierre del mes se deben anexar el formato de egreso hospitalario, epicrisis y continuidades en caso de que el paciente continúe hospitalizado en nuestra institución. Normas de uso de la historia clínica en la unidad clínica del sistema nervioso renovar limitada. Para dar cumplimiento a la resolución 1995 del 99, por seguridad del paciente y para garantizar una atención con calidad, la unidad clínica del sistema nervioso renovar limitada resalta las siguientes normas en el diligenciamiento de las historias clínicas. Es responsabilidad de todo el personal asistencial realizar un adecuado manejo de la historia clínica de acuerdo a la resolución 1995 del 99. Esto implica diligenciamiento, manipulación, orden, custodia y conservación de las mismas. Todo el personal asistencial, médicos generales, médicos especialistas, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, ocupacionales, fisioterapeutas, nutricionistas, auxiliares de enfermería, auxiliares de terapia ocupacional, trabajo social y de referencia y contrarreferencia, y los demás que realicen registros o consulten la historia clínica deberán diligenciar esta en forma clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar abreviaturas. Cada anotación debe llevar la fecha y la hora en la que ésta se realiza. Debe contener el nombre completo y la firma del autor de la misma.